eso es lo suficientemente creíble, eso va a ser un certificado perfectamente válido. Y aquí empezamos a ver los detalles, ¿no? De repente ustedes no creen eso, pero de repente yo les muestro un pasaporte gringo y entonces sí creen que eso es un documento seguro, cuando probablemente yo me pueda conseguir en Colombia a alguien que me los haga, ¿ok? Con todo y lo complicada que sea la firma, que no sea una X. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno piensa que es confiable y no es confiable. Mucha gente ataca sistemas como estos porque dicen, oye, tienen este problema de confiabilidad. Ok, en el mundo real tenemos los mismos problemas de confiabilidad. O sea, cuando el banco recibe un cheque, ¿cómo sabe él que yo puse mi firma en ese cheque? ¿Okay? En el Reino Unido hay una ley que dice que no importa cómo yo firme el cheque, si lo firmé yo es una firma válida. O sea, que yo puedo agarrar y firmar un cheque hoy con una X y el banco tiene que pagar eso porque si yo lo estampé es mi firma, independientemente de si es mi firma registrada. Ajá, entonces ese es un problema, pero quien hizo la ley no se fijó en ese pequeño detallito y entonces los bancos son los que tienen que dar brinquito. ¿Ok? Pero realmente yo puedo demandar a alguien porque yo sí firmé el cheque con una X, pero fui yo. De hecho, si logro demostrar que alguien más me firmó el cheque con una X, porque es tan difícil para el que lo recibe como para el que da el cheque, para el que lo va a cobrar, demostrar que esa X la marcó José Luis Rey. Entonces, la cuestión de qué es legal y qué no es legal depende de un acuerdo. Y la confianza que se tenga depende de nuestra percepción y nuestra experiencia. ¿Okay? Yo desde que violaron VeriSign y salió por allí un certificado que podía certificar código de Microsoft sin que fuera de Microsoft, no creo más en VeriSign. No me importa todos los millones de dólares que gasten ni en investigación y desarrollo, ni en los millones de dólares que gasten en seguridad, porque algún hackercito logró violar la seguridad y sacarse un certificado que decía que él era Microsoft. ¿Ok? Entonces ahora cuando yo vaya a instalar cualquier programa, en vez de salir una ventana diciéndome, oye, este programa no está certificado por Microsoft, no sabe nada porque está firmado como si lo hubiera firmado el mismo Bill Gates. Y entonces, si todo certificado ha sido firmado por un certificador, ¿quién certificó al último certificador? ¿Más certificador será? Ese mismo es. Entonces, el último certificador certifica que él es él. ¿Ok? Y no hay remedio. Y eso es un problema fundamental de PKI. Y eso es un problema fundamental que viola hasta el derecho romano. Nadie tiene derecho a decir que él es él, porque si no yo puedo decir que yo soy quien quiera ser. Pero entonces estarías centralizando todo. Tendrías que centralizarlo para poder haber un ente rector que designe certificados del certificador. ¿Y quién lo va a certificar a él? Pues el certificador será. Ahí es donde entra la política y todo. Entonces caemos en el problema. Nadie tiene la suficiente autoridad para decir que él es él. De hecho, yo puedo ser más de una persona. A lo mejor voy a un sitio y me conocen como Pepe. En otro sitio me conocen como José Luis. En otro sitio me conocen como otra cosa. Y los que realmente pueden decir que yo tengo esa identidad que cumple con todas las propiedades de mi personalidad son las personas que están alrededor mío. Porque yo puedo decir que yo me llamo como a mí me dé la gana. ¿Ok? Entonces eso es un problema fundamental que tiene PKI. Pero como la gente está acostumbrada de toda la vida a que hay un ente central de gobierno que identifica a las personas y que en ese todo el mundo confía, pero nadie sabe por qué, entonces nosotros confiamos en gente como VeriSign porque ellos dicen que ellos son los que dan identificadores digitales. Y todo el mundo confía en ellos y nadie sabe por qué. Ok, la estructura de un certificado X509 entonces tiene un sujeto, ¿verdad? Que es la identificación de la entidad a certificar. Ese sujeto va a decir de alguna manera las coordenadas mías dentro de un espacio de nombres.
tiene un emisor que identifica a la entidad que certifica. Tiene un periodo de validez del certificado. Los certificados se emiten por un lapso de tiempo, igual que las cédulas de identidad, que los pasaportes vencen. No se pueden usar. En el caso de los pasaportes, el problema es que es difícil que uno se lo den con fecha adelantada. Generalmente se lo emiten y el mismo día le ponen la fecha. Pero yo podría conseguirme por allí, por bajo cuerda, un librito y decir que mi pasaporte comienza su validez en el futuro. ¿Ok? Eso también puede pasar con un certificado X509. O sea que el certificado no se puede usar ni antes de que comience su validez ni después de que termine su validez. Tiene que estar entre las dos fechas que son la validez. El uso del certificado, que lo vamos a ver luego, el tipo de certificado, que lo vamos a ver también luego, sus restricciones de uso, porque se le pueden poner restricciones de uso, se le pueden poner extensiones que hablen de propiedades adicionales del certificado. Por ejemplo, yo puedo decir, mira, la política de certificación de la empresa que dio este certificado se encuentra en tal página web. Eso es una extensión que se puede poner dentro del certificado. Contiene la llave pública, como dijimos anteriormente, y la firma digital del emisor. El sujeto y el emisor se dan en sintaxis X509, que es algo parecido a eso. Entonces yo tengo lo que llamamos el CN, sería José Rey, la organización sería Latinos, la unidad organizacional sería PKI, la localidad sería Caracas y el país sería B. Eso sería el nombre, por ejemplo, de un sujeto si fuera yo el que fuera a pedir una certificación. Sin embargo, hay más campos que se pueden poner allí, como ven en la lámina. ¿Para qué se puede usar un certificado X509? Y esos usos están permitidos o no puestos en los certificados. O sea, o se permiten o se omiten. Entonces, yo puedo usar un certificado para hacer una firma digital, para firmar digitalmente documentos, mensajes de datos. Puedo tener certificados que puedan firmar certificados. ¿Ok? Porque los certificados van firmados. Puedo firmar CRLs. Los CRLs son las listas de revocación de certificados. Ya las vamos a ver en un momento. Puedo tener que un certificado lo puedo usar para cifrado de datos, para cifrado de llaves, para acuerdo de llaves. Es decir, yo puedo utilizar mi llave pública y privada para ponerme de acuerdo con alguien más para intercambiar llaves privadas. Llaves privadas de lo que se llaman llaves de cesión únicas, por ejemplo en SSL. Y puedo usarlo para no repudiación. Es decir, cuando yo firmo un voucher en mi tarjeta de crédito, de alguna manera, cuando firmo un cheque, de alguna manera yo después tengo que tener muy buenas razones para decir que yo no fui quien firmó ese cheque. ¿Okay? Eso es la no repudiación. Los tipos de certificados pues son para cosas como correo electrónico, para clientes SSL. SSL es el protocolo que se utiliza vía web para entrar en los bancos, para un servidor SSL, para firmar objetos como los objetos que vienen en Windows, el código de Microsoft, los objetos que bajan de Java y a la red. Si vienen firmados, nosotros confiamos en ellos, siempre que confiemos en el que lo firmó, o en el que le firmó el certificado al que lo firmó, o en el que le firmó el certificado al que le firmó el certificado, al que le firmó el certificado al que le firmó. ¿Okay? Sirven también para respondedores de estado, sirven, a ver si no estoy pasando, no. Sirven para servicios de marca de fecha. Una de las cosas que son importantes en transacciones comerciales a través de la web es en qué momento se hizo una transacción. Y entonces para eso hay servicios de marca de fecha. Y luego tenemos que si el uso es una autoridad de certificación, entonces puedo tener una autoridad de certificación de correo, una autoridad de certificación SSL o una autoridad de certificación de firma de objetos. ¿Okay?
Una autoridad de certificación puede ser de una de ellas, de ninguna de ellas, o de varias de ellas, o de todas ellas. Generalmente el PKI se utiliza según la arquitectura PKI-X. Entonces la arquitectura PKI-X tiene toda una cantidad de métodos, protocolos que sirven para manejar toda esta cuestión de los certificados. Fíjense que el modelo tiene varias entidades diferentes y cada una de ellas se encarga de ciertas cosas. En el tope de todo está la CA. La CA es la máxima expresión de la certificación. ¿Por qué? Porque la CA contiene el certificado autofirmado, el certificado en donde yo digo yo soy yo y de aquí parte toda la confianza. ¿Bien? Y esto es lo único e imprescindible para tener certificados digitales. Cuando las autoridades de certificación comienzan a hacerse grandes, la autoridad de certificación como tal, la CA, tiene una cantidad de cosas administrativas que debe hacer, que las vamos a ir viendo poco a poco. Esa cantidad de cosas administrativas se delegan generalmente en algo que llamamos la RA, que es la autoridad de registro. La autoridad de registro permite que los usuarios establezcan conexión con la autoridad de certificación para tramitar certificados o tramitar operaciones generales que se hagan con la autoridad de certificación. Separar la RA además permite que la CA esté offline, es decir, no conectada a la red. ¿Okay? Las autoridades no conectadas están un poquito más seguras que las conectadas, pero no quiere decir que están totalmente seguras. Por aquello de que la única computadora segura es la que está a 5 metros bajo tierra dentro de un bloque de concreto sólido, ¿verdad? Por supuesto, sin corriente. Sin corriente. Entonces, otra función administrativa que hay veces que se delega es la emisión de listas de revocación de certificados. Todas estas entidades interactúan con el repositorio de información que contiene todos los certificados y todas las CRLs y que puede contener inclusive los datos adicionales a los del certificado original. Ese repositorio puede ir desde el disco hasta una base de datos pasando por un LDAP. El LDAP es bueno para guardar certificados porque permite establecer búsquedas y entonces permite buscar entre las cadenas de certificados. No tiene ciencia buscar entre las cadenas de certificados cuando la cadena de certificación es un árbol, porque uno solo tiene que ver para arriba. Pero cuando hay modelos como el de mallas que vimos anteriormente con certificaciones cruzadas, atajos, etc., guardar los repositorios en el TAB suele tener ciertas ventajas. ¿Qué es una lista de revocación? Vamos a suponer que ustedes pierden su tarjeta de crédito. ¿Cómo sabe un negocio cuando alguien encuentra esa tarjeta y va a pagar que la tarjeta ya no es válida? Porque aparece en una lista negra. Esa es la razón por la cual cuando ustedes pierden su tarjeta le dan un número nuevo y la vieja pasa a una lista negra. Ahorita con toda la tecnología ya no hay listas negras, sino que básicamente es una computadora que ya no prueba la transacción inmediatamente. Los CRLs entonces contienen todos los certificados que han sido revocados porque alguien perdió control de ellos. ¿Cómo alguien puede perder control de su certificado? Bueno, fácil. Supónganse que se me olvidó la palabra clave que abre la llave pública, la llave privada. La llave privada generalmente está cifrada y para abrirla se necesita un password. Si yo perdí ese password, se me olvidó, yo perdí el control del certificado y probablemente tenga que sacarme uno y mandar a anular el otro. Pude haber descubierto que un hacker entró en mi computadora, mejor un cracker, entró en mi computadora
y se robó mi certificado. Y aunque yo pienso que está seguro porque no sabe mi password para sacar la llave, para poder abrir la llave privada, aún así yo no voy a tomar el riesgo, le voy a reportar como robado y cancelo el certificado. Todo eso pasa a la CRL. ¿Cómo sabe quien revoca el certificado que yo soy el que tenía el certificado? Sí lo puedes saber porque tú puedes, en el caso en el que se haya desaparecido, que sospeches que alguien lo robó, la entidad certificadora acepta un mensaje firmado con tu certificado como prueba de que lo debe revocar. La otra cosa es que te vayas tú en persona y digas, ok, yo soy José Luis Rey, yo perdí mi certificado y por lo tanto quiero que lo borren, que lo cancelen. Porque supongo que si se me pierde la clave, Si se te pierde la clave ya es otro escenario, por eso te dije. Si se te pierde la clave, entonces ahora tenemos el escenario de que cuando yo voy a revocarlo, tengo que seguir otro procedimiento, probablemente sería presencial. ¿Ok? Ese probablemente te lo digo porque no todos lo hacen así. Bien. O sea, por ejemplo, tú no vas a ir a las oficinas de Verisign. Bueno, el proceso que tiene GeoTrust, por ejemplo, es que cuando te dan el certificado te llaman a un teléfono físicamente y te llaman a una máquina para comprobar que ese es tu número telefónico. Chévere. En ese momento la pantalla sale un código donde el browser donde estás comprando el certificado, pulsas el número en el teléfono y comprueban eso. La llamada se cae y después te llaman a ese teléfono para comprobar es un que mecanismo quieres de cancelar. verificación válido. O sea, todo hay, o sea, ahí hay una cantidad de verificaciones que tú puedes hacer que son más o menos inseguras. ¿Okay? Porque en el caso de que yo perdí o sea, dejé que alguien entrara en mi computadora y se robara mi llave secreta, en ese caso, ahora la persona que robó mi llave secreta puede hacer exactamente el mismo procedimiento y cancelar el certificado. Y a lo mejor esa no era mi idea. De todos modos, en realidad hizo un favor. O sea, si yo voy a obtener un certificado, voy a llamar a cancelarlo. Lo cierto es que las listas negras, quien sí las tiene que ver son los navegadores. ¿Verdad? O sea, los navegadores cuando entran en el banco mercantil deberían saber si el certificado del banco mercantil está o no está revocado, ¿verdad? Porque si ha sido revocado, porque a lo mejor el banco lo revocó, porque alguien se lo robó, entonces ahora yo puedo estar entrando en un sitio falso, en el sitio de la persona que se robó el certificado. Y la única manera de yo saber eso es estando pendiente de la CRL. Entonces la CRL es una lista que contiene números de certificados, todos los certificados llevan un número de serial, tienen números de certificado y fecha de revocación. Y todos los navegadores deberían sacar del repositorio, las entidades finales, los usuarios, y verificar eso. Sin embargo, no todos los navegadores lo hacen, no bajo todas las circunstancias, y no todas las autoridades de certificación tienen públicas sus CRLs. Ustedes pueden ir a mano y decirle, mira, yo quiero el CRL. ¿Ok? Sin embargo, hay CRLs que cuesta mantener actualizados. Esto se emite cada cierta cantidad de días. Puede ser 2 días, puede ser 3 días, puede ser 30 días. Y se imaginarán que una lista CRL de alguien como VeriSign puede ser algo muy, muy grande. Entonces, tienen sus propios problemas. Esto se resuelve agregando un componente al sistema, que es el equivalente al punto de venta actual para las tarjetas de crédito. Es lo que se llama un OCSP Responder. Un OCSP Responder es un servicio vía internet en donde ustedes le dicen tal certificado, en qué estado está, y él les va a contestar, está bueno, perdón, está malo, está revocado, ¿okay? O no tengo ni idea. Si él no tiene ni idea, eso es buenas noticias. ¿Okay? Porque él simplemente está allí para avisarte qué certificados han sido revocados. ¿Bien? Todas las demás verificaciones se hacen a nivel del cliente.
Además, las CAs pueden tener certificaciones cruzadas con otras CAs. Y finalmente, entonces, las entidades finales interactúan con las CAs o con las RA según sea el caso de que esté dividida la estructura o no. La entidad final generalmente se registra con la CA. ¿Ves? Una vez que se registra, entonces viene un proceso de inicialización. El proceso de inicialización comprende que la entidad final se descargue el certificado público de la autoridad de certificación y le asigne confianza. Después viene la fase de certificación, es decir, la entidad final genera un CSR, que es un requerimiento de firma certificada. ¿Ok? Un Certificate Signing Request. Entonces, eso se le manda a la CA. La CA verifica tu identidad. ¿Ok? Esa parte es muy importante. La CA verifica la identidad. Entonces, ¿cómo VeriSign verificó tu identidad? Cuando uno decide comprar un certificado, bien sea a través de Apache y OpenSSL o alguna herramienta de web, uno emite un CSR, que es una petición de certificado firmado. Y entonces uno pone los datos, donde está el nombre, la institución a la que uno pertenece, el país y todo. Sí, y eso genera una llave. Ajá. Y esa llave uno la pega en el sitio y entonces ellos generan el certificado que está basado en esa llave que yo generé. Ahora, y si yo voy y digo tu dominio y hago todo eso, ¿me dan la llave? Claro que te la dan. También. Si él hace un CSR con la misma data de mi sitio web, con todos mis nombres y con toda mi ubicación física, a él se la dan. Idéntico, pero Exactamente igual. Y es un certificado perfectamente válido. Y si se lo pido a VeriSign, y si yo logro ahora convencer al DNS de que mi sitio se llama como el de él, nadie va a ser capaz de diferenciar que no está en su sitio, sino que está en el mío. Y el navegador no va a decir nada, va a cerrar el candadito y va a poner una carita feliz. Pero, ¿y no sería responsabilidad de VeriSign verificar los datos? Esa es la responsabilidad de ellos y eso es lo que no hacen. Ellos lo que están es haciendo muchos dólares. VeriSign no lo hace, pero GeoTrust agrega una cantidad de verificaciones desde el punto de vista físico, pero igual el número telefónico a donde van a llamar él se lo está dando. O sea, cualquier verificación que yo pueda, fíjense que yo estoy velado detrás de la red. ¿Ok? Entonces, realmente confío en VeriSign. Realmente yo voy a confiar en un contrato en donde él me vende su hacienda de 150 millones de dólares y yo le hago un cheque por esos 150 millones de dólares y se lo deposito aquí en Caracas porque tengo la notaría digital VeriSign. pero los datos que se piden entre ustedes, los datos que están pidiendo de dominio, etcétera, si cambia un carácter entre los datos que ustedes están mandando, igual, Claro, porque es que él no tiene. él no usa esa data para encriptar Ellos no tienen manera de asegurar que yo siquiera soy un ente existente. Yo puedo ser un demonio de Perl que está generando nombres y escribiéndose en internet porque además tiene una cuenta de alguien más. ¿Ves? O sea, yo ni siquiera puedo ser una persona, soy un demonio de un programa que está corriendo en internet, un virus. ¿Ok? Por eso es que ciertas autoridades de certificación que requieren cierto nivel de seguridad son más presenciales. Ya va, yo quiero verte. Muéstrame la cédula y el pasaporte. Y eso es una mucho mejor identidad digital que la identidad digital que obtengo de algún sitio donde lleno un formulario web. Como VeriSign. Hay otro tipo de comprobación y es que te piden tu número de tarjeta de crédito y te hacen un cargo de $1 y después te depositan $1. Y entonces en la descripción del monto del gasto te ponen un número.
Y en ese número tienes que ponerlo en alguna otra página web. Pero igual, si esa persona tiene acceso a tu cuenta de banco, ya está. Exacto. No, pero es que estamos en el mismo. O sea, el problema de la seguridad es un problema de confianza otra vez. ¿Ok? Ahora, si alguien en un dejado pierde su tarjeta de crédito y yo puedo llegar al banco y decirle, oye, mira, mi tarjeta es tal, dame un estado de cuenta, aquí está la tarjeta, y me lo dan, puedo obtener otra vez el mensaje. Y eso certifica mi identidad. Entonces, la certificación de la identidad, generalmente por ahí hay una lista, ahorita no recuerdo el URL, en donde les ponen las compañías del mundo que certifican presencialmente. Entonces, una certificación presencial es mucho mejor. O sea, en el caso de una organización privada, o vamos a hablar del gobierno, creo que hay un decreto de ley que exacto, sí hay un decreto de ley. yo, por ejemplo, en Linux, yo he generado mi propio certificado, un PCCL, qué sé yo, y yo le puedo dar un certificado a todos los empleados que vayan a entrar al sistema de internet, porque yo quiero una seguridad. Exacto. Específicamente yo trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, estamos tratando de que las embajadas se puedan conectar de forma segura. Es necesario que el embajador presencialmente no pase por ningún tipo de... Primero, por ser gobierno, no van a permitir un certificado de una empresa americana. Pero eso es posible, 100%. Que sencillamente nosotros generemos el certificado presencialmente. Cuanto más cerrado sea el círculo, más seguro. ¿Okay? Más posibilidad tienes de que tú conoces de verdad a la persona. Yo puedo generar el certificado dentro de un smart card que contenga lo que llamamos un token criptográfico. Un token criptográfico es un periférico que es capaz de generar la llave privada dentro y que según especificaciones del fabricante no la suelta jamás. Si yo genero la llave allá adentro, no sale. Si yo pongo que no sale. Entonces, yo puedo generarlo así y dárselo al embajador. Y yo estoy bastante seguro de que no va, aunque pierda la llave, no van a poder sacar de ahí adentro el certificado, ¿verdad? Que lo va a tener que usar él porque eso está protegido con una clave bajo. Y entonces tengo una cierta cantidad de seguridad que no tengo de otra manera. Además lo estoy viendo, señor embajador, lo entiendo. Exacto. El embajador se va con un password y tiene ese dispositivo. Exacto. Si él pierde el password y se lo olvidó, tiene que volver a regresar. Hay que volverle a hacer. O sea, ahí hay un problema de si él está en China. Exacto. Claro, pero nadie dijo que la seguridad era fácil o divertida. Lo divertido es llegar a tu casa con un montón de bolsas del mercado y entrar directamente. Pero sabemos que si hacemos eso, también los ladrones van a poder entrar por la puerta.